Muy bien, ya estamos iniciando la grabación para ver esta clase. Esta sesión solamente es de repaso de contenido. No vamos a ver nada nuevo, solamente vamos a ver consejos para contestar el examen. Vamos a ver dudas por parte de los asistentes, en este caso Norma, por ejemplo, y de otra estudiante que no pudo entrar a la síncrona, pero me pasó las dudas por el chat, entonces también las vamos a resolver aquí. Y una presentación general rápida, obviamente, porque no podemos pasarnos de una hora y ustedes tienen que hacer la parte de las dudas, ¿no? Platicar sobre esto. Entonces, sí les voy a dar bastante tiempo para las dudas que tengan. Bueno, a Norma, porque es la que está conectada, los demás no se han conectado. Era bueno que hoy estuvieran conectados la mayoría para que todas aquellas dudas, pues de una vez las podamos aquí dialogar. Obviamente no podemos presentar las preguntas tal cual como aparecen en el examen, pero sí podemos hablar de ellas de manera global, de manera general, sin especificar tanto qué pregunta es y así. Y pues para que den inicio de la contestación de su examen. No sé si contestó usted, Norma, lo que es la primera intento, porque bueno, el examen son de 2 intentos. No sé si hizo ya un intento, no pude revisar yo antes de a meterme aquí con ustedes pues aquí en la sesión síncrona. No pude entrar antes para revisar si contestaron el primer intento del examen. No, maestra, la verdad no lo he intentado. De hecho, Okay. yo pensé, como siempre nos ponían viernes, sábado, domingo y lunes, pensé Sí, que iban a ser cambió. así. No me había fijado que abrieron la liga toda la semana. Es Entonces, apenas. correcto. Y sí había estado entrando a otras clases también que tuve y así repasos que también estuve viendo, pero no le había puesto atención a las fechas. Entonces, apenas hoy tuve la oportunidad de estar contestando, ya voy en el tercero, pero no, no lo contesté porque mejor me quise esperar al repaso. Bueno, ok. Ujú. Sí, sí es importante haberlo contestado porque pues de esa manera salían las dudas y ya tenía todavía otro intento para Pues sí, sí, la verdad no se me ocurrió, maestra. ok, La verdad no se me ocurrió de esa forma, entonces, ok, sí, porque pues ya hubiera tenido más preguntas. No, así no, es. no, ni lo he abierto ni nada, le digo, intenté de otros maestros que no nos dieron ningún repaso. Ok, Entonces ya de esas materias dije, no, pues ya las voy avanzando, pero no se me había ocurrido, maestra, hasta ahorita. ok, ok. Gracias por la idea, ahí para la otra. Sí, así es. Es importante verlo así de esa forma porque les ayuda muchísimo para que vayan, no para la calificación, porque no, aquí no se trata de la calificación, aquí se trata de que vayan conociendo, vayan reconociendo los temas por mediación de preguntas, se cercioren y estén seguros de lo que se quiere preguntar, cuál es la intención de la pregunta. Entonces, si ustedes contestan por primera vez, lo bueno es, si ustedes contestan por primera vez, lo bueno es que ya van reconociendo cómo es que aunque bueno, ya han ido contestando a lo largo de las actividades, las preguntas que se han hecho, pero sin embargo no es igual repasarlo nuevamente, venir acá y también dar sus comentarios y en base a eso pues platicar, ¿no? Dialogar más, no tanto de que yo les esté aquí hablando, sino que sean ustedes en este momento los que hablen y los que digan cómo se sintieron y así, ¿no?
porque pues de esa manera pues no me es una retroalimentación a mí, no solamente para ustedes, sino que a mí eso me da mucha retroalimentación lo que ustedes me digan y me apoya muchísimo en la cuestión de saber qué preguntar, saber ir canalizando cómo es que ustedes entienden las cosas, qué, o qué es lo que les falta a ustedes por reconocer dentro de los conceptos y que no se confundan, ¿sí? Entonces, más que nada eso, ¿no? Como hicimos, por ejemplo, en la clase pasada que usted me dijo, tengo duda porque saqué 9 por una pregunta que no contesté, ¿verdad? Sí, Correctamente y quería saber por qué. Y la analizamos, ¿se acuerda? sí, Y sí. entonces la analizamos y pues ya le quedó muy claro, pero yo le pasé además un tips de cómo contestar, que siempre es bueno contestarla, que son más completas, no que se Sí. pase de la idea, sino que se enfoque nada más esa idea, pero más completa, ¿verdad? Porque si nos pasamos, pues vamos a hablar de a lo mejor de otro concepto, que no sea, que no es ese. Porque obviamente cuando hablamos de coaching, pues tenemos que manejar lo que es un poco la comunicación, la buena comunicación, obviamente. Entonces están interrelacionados, pero hay que saber cuándo uno empieza y cuándo el otro termina, ¿verdad? Y no abarcar tanto, pero tampoco quedarnos con el concepto más limitante, más limitado, porque pues ese no me va a hablar realmente de una visión amplia del concepto que estoy manejando, ¿no? Entonces es un tip que yo le pasé y bueno, espero que eso le sirva para este examen, para todas las preguntas de este examen, ¿ok? Entonces, este... Muy bien, entonces vamos a dar inicio aquí en esta presentación. La clase. ¿Eh? No, perdón, maestra, le piqué aquí. Discúlpeme. Sí. Sí. Vamos a dar inicio al repaso, así de manera general que vamos a ir viendo. Y lo primero que doy como tips, aparte del que le acabo de dar, es que, bueno, para estudiar, para aquellos que, pues, que están trabajando y que no han tenido chance de estudiar, pues es importante que, bueno, desarrollen el hábito del estudio. Pues desarrollar lo que es un plan de estudio. ¿Cómo desarrollamos un plan de estudio? Pues agarramos todos los objetivos de cada una de las actividades que están en la plataforma y al poner los objetivos vamos a poner abajo los puntos importantes de cada uno de esos objetivos que yo tengo que aprender y de esa manera ya sabemos que todos los conceptos que están alrededor van en función de ese objetivo general. Eso es lo que es desarrollar un plan de estudio y ponerle la hora y el día en que me lo voy a ir estudiando. O si me lo voy a aprender todo de un tirón, pues saber en qué hora y qué días tengo yo que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es parte de la programación del estudio. Y bueno, otro punto importante es designar siempre un espacio para el estudio porque pues siempre tenemos cosas que hacer, siempre estamos, por ejemplo, las mujeres estamos cocinando, los hombres están, por ejemplo, súper trabajando y cuando llegan a la casa están pues bien cansados, que no quieren hacer nada, ¿verdad? Entonces, es importante sitiar el cerebro, sitiarlo, o sea, hacer que el cerebro sepa que cuando llegamos a ese pequeño lugar, ya sea un rincón de la casa, ya sea un rincón del cuarto, ya sea un rincón de la sala, de la cocina o el comedor, saber que ese es mi espacio para estudiar. Entonces, en ese momento no solamente la persona lo va a saber, sino que además el cerebro va a estar activado para eso cuando yo me siente ahí. Ahí ese espacio no tocarlo para más nada, ni para comer, ni para sentarse a platicar con alguien, solamente únicamente para el estudio. Y cuando yo sepa que yo esté allí, aunque sea un espacio abierto, pero estoy sentada en esa esquina, mi cerebro automáticamente se activa para el estudio y de esa manera puedo desarrollar mi concentración y eso permite también a las personas que están a nuestro alrededor que nos apoyen a nosotros, los que estamos estudiando,
para que no nos interrumpan, porque saben que en ese momento estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, esto es desarrollar lo que es buenos hábitos de estudios, que se los doy como tips para todos, nos sirve, incluso para mí misma, yo también lo aplico. Otro punto que es bueno también cuando quiero hacer interacción con alguien que no me acabo de concentrar y no puedo hacerlo, pues, por ejemplo, el volver a escribir el material de lo que yo ya vi, de las preguntas que me acuerdo del cuestionario, o veo el libro y de los aspectos relevantes que el libro que se tocaron en las sesiones síncronas y que aparecen en el libro. Las sesiones síncronas nos sirven para ir guiándonos. Podemos dar pasada a cuando, por ejemplo, hacemos dinámica de preguntarle a los estudiantes, aunque a veces las preguntas a los estudiantes permiten que nos aclaren nuestras dudas, pero igual si no tenemos lo suficientemente tiempo, pues nada más damos un video de pasada, lo ponemos muy por encimita y vamos anotando cuáles son los puntos elementales que aparecen en la diapositiva y las marco en el libro, las voy marcando en el libro y así de esa manera las voy transcribiendo en una hoja y es como un resumen de viñetas que hago de los puntos más importantes que me permiten incluso ya sea memorizarlos o ya sea que los aplique a cualquier situación real que exista, ¿no? Y que me permite y que yo les pueda poner como ejemplo para mí mismo. Eso me ayuda también a aprendérmelos. O también platicarlo con alguien, ¿sí? Explicarle esos conceptos aplicados a la realidad a algún compañero o a alguna persona que está que pues trabaja conmigo o vive conmigo y le puedo de cierta manera transmitir un conocimiento que pues le va a servir incluso. Hacerse pruebas a uno mismo también puede ser, que es el hecho de, pues, todas esas viñetas que yo saqué como importantes, ponerlas en unas tarjetitas y ponerle la pregunta y en otra poner las respuestas y ir precisamente escogiendo, poner las preguntas al azar, escogerlas al azar y ver las respuestas y seleccionar la respuesta correcta. Eso pudiera ser que yo mismo me haga las preguntas y las respuestas. Eso me ayuda muchísimo para comprobar los conocimientos. Incluso puedo jugar a esto con alguien, ¿no? Y dentro del juego, pues se pierde un poquito lo monótono que es a veces estudiar. Entonces, estos son ideas principales para planificar nuestros estudios y que nos van a permitir mejorar nuestras habilidades. Ahora ya teniendo esto presente, podemos ver cuáles son las ideas aquí en esta síncrona, ver cuáles son las ideas como guía de estudio que son elementales para el estudio y de allí se pueden basar con las viñetas para hacer el estudio, se pueden basar para o estudiar solos o para hacer el juego de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en la parte 1, que vimos el subtema 1, que es un líder, pues obviamente los puntos importantes es definición de un líder, definición de lo que es el liderazgo, saber por qué se dice allí en ese texto que los líderes nacen o se hacen, los roles gerenciales del liderazgo, por ejemplo, como son los roles interpersonales, los roles los informativos y los roles de decisión, que son precisamente los roles que se estudian allí en ese apartado, ¿no? En ese subtema. Y como último final, como punto final, los paradigmas de la teoría del liderazgo, que bueno, eso no lo abordamos en sesiones anteriores, sin embargo, sí es importante conocer este aspecto de los paradigmas de la teoría del liderazgo, que incluso son de manera general, ¿verdad? O sea, los paradigmas de la teoría del liderazgo no
no tenemos que conocerlos todos, porque obviamente esos paradigmas se van, y eso sí ya lo había comentado, se van a ir viendo a lo largo del curso, eso se van a ir viendo, ahorita vamos a ver unos, los vimos ya, que es como por ejemplo el rasgo del liderazgo y ética, que dentro de eso están los líderes efectivos. Eso es un tipo de paradigma de la teoría del liderazgo, entre otros que hemos visto cómo se clasifican. Sin embargo, no es objetivo todavía conocer la definición como tal de todos, sino de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Muy bien, entonces ya pasando al siguiente tema, a la siguiente de la parte 1, el subtema 2 es rasgo de liderazgo y ética, y uno de esos es los rasgos de los líderes efectivos, uno de los subtemas importantes. El otro es cómo los rasgos de la personalidad y las actitudes, el desarrollo moral y la situación afectan al comportamiento ético. Pues obviamente hay que saber a qué se refiere el autor con desarrollo moral. Eso ya lo vimos, que eran tres aspectos de desarrollo moral. Y relacionarlo de manera reflexiva con respecto al comportamiento ético, ¿sí? Al comportamiento ético, y relacionarlo con respecto a la personalidad de ese líder. ¿Sí? Esa interrelación que se hace entre estos conceptos, pues desemboca en un comportamiento ético, ¿no? Entonces, eso es el otro punto que habría que estudiar para el examen de manera bastante pues general. Otro de los, o sea, general en ese subtema 2. En el subtema 1 sí, por favor, estudienselo muy bien, porque ese no se aborda de manera superficial, sino que se adentra varias preguntas en los conceptos de liderazgo, líderes, y, y los paradigmas, en cuestión de mencionarlos. En el punto número 3, en el subtema número 3, comportamiento de liderazgo y motivación, pues ahí el proceso, ¿qué es el proceso de motivación? La motivación del logro y teorías X y Y. Realmente, bueno, de aquí se enfoca más a la motivación del logro, ¿ok? La motivación del logro. Y lo otro, panorama de las 3 principales clasificaciones de las teorías de la motivación. Esas estamos hablando de que son Maslow, los que vimos, McClelland y Herzberg. Esos son los 3 fundamentales que vamos a ir viendo. Aparte también de la teoría de reforzamiento, que va dentro de lo que son las teorías de motivación. Y en el subtema 4, que es influencia, poder, política, creación de redes y negociación, en ese subtema es importante saber los tipos de poder y sus tácticas de influencia, la política organizacional, de manera general. ¿Qué significa? Pues tiene que ver con el hecho de que se crean, obviamente, esos tipos de poderes van en función de esa política organizacional, y esa creación de redes también va en función de esa política organizacional, pero no, es algo muy superficial. Realmente lo que nos vamos a enfocar más va a ser en los tipos de poderes, en los lineamientos para el desarrollo de las habilidades políticas, en la creación de redes y en el proceso de negociación, de manera también bastante pues superficial, ¿no? La parte de la negociación. Pero todos los demás son fuertemente, forman parte de las preguntas bases del examen. Las 5, sobre la teoría del liderazgo por contingencia. ¿Cuál es la teoría del modelo continuo de liderazgo, del modelo de liderazgo de trayectoria meta, del liderazgo normativo y el sustituto de liderazgo? Esos son los principales aspectos de los contenidos que vamos a ir viendo, y falta todavía ver. ¿Usted levantó la mano? Ah, pensé que había levantado la mano porque... Perdón, Maisa. No, estoy bien. ¿No? Sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, y como último, que es la parte 2,
Pues en la parte 2 está lo que son las habilidades de la comunicación, coaching y manejo del conflicto, el concepto de comunicación, pues el más sencillo, no vamos a, pues a dedicarnos a conocer a fondo el concepto de comunicación, precisamente porque pues es más bien la materia de liderazgo y no de comunicación, pero sí tenemos que saber conocer la manera de rasgos generales, cuál es el proceso de comunicación, el envío de mensajes y dar instrucciones y recepción de mensajes como parte de las habilidades y la relevancia de la retroalimentación como parte de las habilidades de la comunicación. Esos son los puntos importantes de la comunicación. En el coaching, pues lo que es la definición de coaching, y en el manejo del conflicto, pues los estilos de manejo de conflicto, ¿sí? Y saber distinguir el coaching del mentoring también, que no lo puse aquí, pero pues ya definiendo bien lo que es coaching, pues vamos a saberlo distinguir de lo que es mentoring, ¿no? Entonces, esos son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Les recuerdo que, bueno, otra vez, todos esos son importantes. Este es de manera superficial, o sea, no es así como que, digamos, como que hay que dedicarle mucho. Por otro lado, es tampoco de la política organizacional y sería todo, ¿no? Los demás sí son importantes tenerlos presentes. Muy bien, entonces, pues así a grandes rasgos vemos que bueno, pues las características que definen la personalidad, el comportamiento y las cualidades que tiene una persona en relación a su toma de decisiones y guiar a los demás con beneficio, para beneficio no solamente de la empresa, sino de sus seguidores, pues esto es lo que tiene que ver con el concepto de líder. ¿Sí? Y pues obviamente el líder tiene que tener la capacidad de dirigir. Y bueno, por otro lado, ya habíamos visto los conceptos de liderazgo, pues el concepto es la acción de ejercer influencia del líder sobre sus seguidores en la organización para lograr los objetivos por medio del cambio. ¿Sí? Ese es el concepto fundamental de liderazgo. Por otro lado, también se menciona que hay otros conceptos como la capacidad mediante el cual un individuo influye sobre la conducta de los demás con el fin de lograr los objetivos propuestos. Como pueden ver, pues son dos ideas que dicen lo mismo, ¿sí? Por otra parte, ¿por qué les pongo eso? Los dos, o sea, ¿por qué no ya con uno yo lo dejo así? Lo pongo los dos porque para que ustedes no piensen de que tal cual va, así como lo dice el autor, va a venir pues en el examen, ¿verdad? O sea, para que puedan ver cómo de dos maneras escrita, de dos maneras interpretado o definido de manera escrita, podemos conllevar a la misma definición, liderazgo. O sea, es lo mismo, nada más escrito de manera diferente, para que no se encierren en que, bueno, ya es así, me lo aprendo de memoria, ¿sí? No, aquí lo importante es interpretar el concepto y ver ejemplos en la vida cotidiana, cómo influyen, cómo funcionan. Entonces, así va a ser muy fácil conocer los conceptos, ¿verdad? Por otro lado, saber que, bueno, General Electric es uno de los ejemplos que pone el autor como punto importante sobre lo que es el líder, ¿sí? Que el líder, pues obviamente, y la influencia que es, la influencia pues es el proceso, pues es a la inversa, el mismo concepto a la inversa, es el proceso de un líder al comunicar ideas, ganar aceptación, para motivar a los seguidores, para respaldar e implementar las ideas por medio del cambio. Esta es la acción del liderazgo, ¿verdad? Es la influencia. Entonces, eso es importante, es lo mismo, pero dicho de otra manera, al revés. Y bueno, sobre los líderes se hacen, no se hacen, bueno, pues obviamente pues muchos investigadores afirman que los líderes en definitiva se hacen y no nacen, que todos tienen el mismo potencial para liderar, ¿sí? Cualquiera que sea la habilidad de liderazgo en este momento puede intervenir
en desarrollar sus habilidades de liderazgo o permitir que permanezcan como están. O sea, eso ya es independencia de la elección de cada quien, de cada líder. ¿Ok? Entonces, sabemos que el tiempo cambia, evoluciona y que necesitamos obviamente evolucionar en nuestras actitudes y de esa manera, pues, ¿cómo lo aprendemos? Aparte de que sea innato que nos sigan, ¿cómo lo aprendemos? Por mediación del estudio, ¿no? Es un punto muy importante para la respuesta de los líderes se nacen o se hacen. Otro de los aspectos importantes, pues, es esta gráfica, este cuadro, cuadro comparativo, donde comparamos lo que son las definiciones y las funciones específicas de las categorías que pertenecen a un tipo de gerencia. Por ejemplo, en el interpersonal, las categorías que incluyen al interpersonal son las de representante, la de líder y la de enlace. Pero ¿en qué se diferencia cada una? Pues según su definición. La representante es relativa al comportamiento al comportamiento de la nombre de la empresa como representante, por ejemplo, representantes legales, es que ahí no lo puse completo, como representantes legales es el ejemplo de representante, es el que firma documentos oficiales, entre otros. Por otro lado, el líder que interpersonal es el que lleva las funciones administrativas que influyen en cómo éstas se van a desempeñar en la organización. Ese es el líder, ¿sí? Y una de las funciones, por ejemplo, es en el área de RH, viene siendo la de capacitar y contratar. En el área, por ejemplo, de ventas, pues es el que da instrucciones y coaching. En el área, por ejemplo, de supervisión, pues es el que evalúa desempeño. Eso depende del área. Por otro lado, el enlace dentro del interpersonal, pues es relativa a la interacción con personas externas a su organización. Ese, pues entonces es el que hace la creación de redes, es el de enlace, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones específicas? Pues bueno, convoca, visita a personas de otras empresas para mantener el contacto, esa red social, ¿no? Esa red, perdón. Bueno, social, claro, y de otra índole, pero también social. Muy bien, entonces, ¿cuál es otra categoría? Las otras categorías que pertenecen al tipo de gerencia de decisión, pues está el emprendedor, el gestor de problema, el que asigna los recursos y el negociador, ¿sí? Pues en este caso, pues el emprendedor, pues obviamente siempre está innovando. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Pues es el desarrollar productos, servicios que siempre se vayan en constante mejora, ¿sí? Por otro lado, el gestor de problemas, como lo dice pues, la palabra, pues es relativo precisamente a hacer correcciones sobre conflictos, ¿sí? Es el que se encarga más que nada a manejar los conflictos. Ejemplos de esto, pues obviamente estamos viendo que puede ser el hecho de lo que provoca en un equipo, que una maquinaria se descomponga y que afecte la productividad y el desempeño de ese equipo, ese tipo de conflictos, ¿no? También que los empleados no se sientan a gusto, un grupo de empleados no se sienta a gusto con lo que está pasando en ese momento en la empresa y que pueda precisamente gerente negociar esa situación, ¿no? Por otro lado, también el de decisión es quien asigna los recursos, pues obviamente es el que recibe las indicaciones de cómo manejar los recursos de la empresa y pues tiene más relación en las funciones administrativas de cómo programar precisamente el material para que sea utilizado por cada área. Por otro lado, el de negociación pues es relativo, es parecido al de enlace, es relativo a pues hacer transacciones cotidianas, y uno de los puntos del otro es que es la negociación verbal, la negociación armónica, verbal, sí, de contratos,
entre dos empresas. Sin embargo, este negociador es el negociador de la otra parte de lo que sigue después de hacer un contrato, que son los pagos, las compraventas, más bien, ¿no? Las indicaciones de cómo va a quedar el contrato, ¿sí? Si, por ejemplo, un cliente dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo en negociar contigo, me interesa tu producto, pero las condiciones serían estas. Entonces, ahí del enlace pasaría al negociador también, ¿sí? Como decisión. Muy bien, entonces, por otro lado, con los tipos de gerentes, pues están los informativos, y dentro de los informativos encontramos el monitor, el difusor y el portavoz. Y bueno, aquí pues el monitor es el que recaba información para descubrir problemas y oportunidades. Y entonces se encargaría de hacer reportes, de hacer publicaciones, de revisar publicaciones, ¿sí? Y entonces asistir a las reuniones, hacer bitácoras de lo que se habla allí. Ese es el monitor. El de difusión es, pues, transmite la información de cómo quedaría sobre alguna decisión que se haya tomado, ¿ok? Y el portavoz, pues, es relativo a proporcionar información a personas ajenas a la organización. O sea, el difusor es a las personas que son internas en la organización, y el portavoz es a las personas que son externas a la organización, ¿sí? Y hacen los reportes de información a gobierno y ese tipo de cosas que, pues, siempre se ocupan en una empresa. Y bueno, ya dimos final a esta parte. ¿De esto tiene alguna duda hasta aquí, Norma? Todo bien, maestra, gracias. Ok, de nada. Entonces, por otro lado está el paradigma de las teorías del liderazgo. Bueno, los paradigmas son la teoría del rasgo, de los rasgos, del los líderes efectivos, que tiene que ver con los líderes efectivos. Otro de los paradigmas es el comportamiento del liderazgo. El comportamiento del liderazgo pues tiene que ver con el motivador, con el líder que es de motivación. Otra teoría de liderazgo como paradigma es el de contingencia. Eso ya vimos cuántos de contingencia hay varios dentro de ese aspecto de contingencia. Y lo vamos a tocar más adelante en esa misma presentación. Y está el liderazgo integrador, que ese no lo hemos visto, que es lo mismo que el liderazgo emergente, que no lo hemos visto, que son el líder carismático, el líder carismático y transformacional, ¿sí? Es el integrador. Pero ese no lo hemos visto todavía, sin embargo, forma parte de los paradigmas, ¿ok? Entonces, la función de estas teorías en general es que los investigadores intentaron identificar las diferencias en el comportamiento de los líderes efectivos frente a aquellos no efectivos, y se encarga de pronosticar, explicar, controlar el valor práctico del liderazgo para un mejor éxito, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un paradigma. O sea, primero se pensaba que se desarrollaba en base a la efectividad del liderazgo, pero después se vio, se observó con el mismo estudio, la misma observación y el estudio científico, que no solamente el líder debe de ser efectivo, sino que conforma todo un panorama integrador a su alrededor, que hacen que pues que esta teoría de liderazgo sea mucho más firme, ¿no? Si empezamos con sus rasgos, con los rasgos del liderazgo, pero esos rasgos llevan a un comportamiento, y ese comportamiento pues va a manejar un programa de influencia con sus seguidores de cierta forma, cuál es el estilo de ese programa, ¿sí? Integrador ya al final, porque obviamente va a integrarlo no solamente al líder con los seguidores y la empresa, sino que va a ser incluso hasta de manera externa, ¿no? De cómo esa visión y esa planeación que tiene el liderazgo va a afectar ya también a la parte del mercado, ¿no? Entonces, eso es integrador. Y esto es de lo que significa los paradigmas de teoría y liderazgo de manera
general. Y entonces, obviamente, dentro de lo que son los rasgos y el líder efectivo, pues tenemos que recordarnos que lo principales son las 5 grandes dimensiones de la personalidad, que estos son, por ejemplo, la extroversión, que esto es, por ejemplo, que sean afables con las personas, que eso tiene que ver también con la estabilidad emocional que tengan. Esto tiene que ver, y dentro de esa estabilidad emocional tiene relación con, por ejemplo, las características que vimos del líder, que son poder de dominio y todos estos rasgos que los vimos en las clases pasadas. Por otro lado, también el hecho de la escrupulosidad, ¿sí? Que engloban los rasgos relacionados con el logro. Es importante también que ya esa escrupulosidad tiene que ver con la parte ética, ¿no? Con la parte ética, con la moralidad. Por otro lado, también las dimensiones de personalidad, de apertura en la experiencia, que incluye rasgos relacionados con la disposición al cambio, a emprender cosas nuevas. Esos son básicamente de manera compacta los 5 grandes dimensiones de la personalidad, y que obviamente tiene que estar amparada por todos esos rasgos que hemos visto a lo largo del curso sobre lo que son la personalidad, de cómo debe ser la personalidad de un líder. Ahora, en los rasgos del liderazgo y ética, pues aquí de manera así concluyente decimos que los rasgos sean universales, se refiere a que algunos de ellos los manifiesta la mayoría de los líderes efectivos. Sin embargo, los rasgos no son universales en el sentido de que no existe una lista de rasgos que sea aceptada, ¿sí? Como todos esos que hemos visto, por una unanimidad por todos los investigadores, y a que no todos los líderes efectivos muestran todos los rasgos. O sea, podemos saber cuáles son los rasgos, pero en compacto sería esto, ¿no? Entonces, recordar que la relación de la ética con la moralidad, pues tiene relación con esos conceptos de preconvencional, convencional y postconvencional. Y recordar también que la ética, pues el hecho de que no que el líder no le informe a sus seguidores, a su grupo, cuál es la intención final de pues de esas decisiones, pues obviamente es algo que no es ético, así como el hecho de integrarse al grupo y de no decir lo que realmente siente y piensa en este grupo para ser percibido como integrado al grupo, pues es otro de los puntos también que pudiera ser una ética discutida, ¿verdad? Y que es importante que el líder lo tenga en cuenta para mejorar, para su mejora continua, ¿no? Ahora, por otro lado, la teoría de la motivación del logro. Les recuerdo, bueno, que aquí lo más importante son los conceptos de logro, afiliación, poder, y se le añade lo que es el perfil, porque obviamente esta motivación del logro, pues es una teoría general, pero que se profundiza y que se lleva a cabo, se articula en lo que es el perfil de la motivación del líder, ¿sí? De cómo intenta explicar y predecir el éxito, ¿sí? Desde su punto de vista de personal, ¿verdad? El éxito, él siente que pues se logra por mediación de esta relación, donde mi necesidad llega a lograr una afiliación con conmigo y el poder, ¿sí? La necesidad del poder. Es uno de los puntos importantes que el líder lo ve como parte de la motivación que él tiene por ser líder, ¿sí? Entonces, esa es la parte del perfil, de cómo es el perfil de un líder a la hora de asumir una motivación respecto al poder, que ya sea también, por otro lado, llamado como poder socializado, ¿sí? Que precisamente es como es el hecho de mostrar su capacidad de productividad ante los seguidores,
¿no? Entonces, esos son ejemplos nada más que, bueno, pues es algo que podemos encontrar todo el tiempo, ¿no? En la vida cotidiana, como precisamente quien hace el perfil de la motivación del líder son esos tres puntos. Por otro lado, bueno, en cuanto a las herramientas que se utilizan para identificar las características del líder y funcionan estrechamente con la teoría de la motivación, pues sería a la hora de analizar a una persona, analizar un hecho por medio de la teoría X y Y, o por el efecto Pigmalión, o por el concepto de sí mismo, ¿sí? Yo puedo analizar las características del líder, o yo me puedo analizar cuál es mi característica como líder, teniendo en cuenta pues estas herramientas de evaluación, estas herramientas de evaluación del liderazgo. También en la parte ya pasando a lo que son las teorías, las tres teorías fundamentales de la motivación, les recuerdo que son mencionadas como teoría de las necesidades por Maslow, motivación intrínseca, extrínseca por Herzberg y necesidades adquiridas por McClelland. Así se nombran, están en la página 81 al 89. Y bueno, el primero de las necesidades, de la jerarquía de necesidades, pues se habla de la necesidad de autorrealización, que es la que está arriba en las pirámides. Pero obviamente, primeramente se tiene que tener ya sustentada la parte de la fisiológica, las necesidades fisiológicas sustentadas, porque para Maslow van en orden jerárquico, ¿no? Primero uno y después no puedes tener una autorrealización si no tienes seguridad, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, bueno, en la teoría de los dos factores de Heinzelberg, les recuerdo que lo extrínseco es lo que tiene relación al dinero, al hecho de que, bueno, la paga, por ejemplo, hace que motive al empleado, ¿sí? A los seguidores. Sin embargo, después se comprobó que no era así. Entonces, y él lo admite, incluso el libro allí, el autor comenta sobre esto, de cómo él lo manifestaba de esa manera, y después a la hora de, como hipótesis, y luego lo comprueba dentro de sus investigaciones, que no es tanto así, que más bien la motivación es más bien intrínseca, ¿sí? Que tiene que ver con factores internos de los empleados, el hecho de ser reconocido, ¿sí? Por su labor es súper impresionante, y por ende de cómo se motivan, y por ende entonces esa motivación recibe una gratificación monetaria, pues ahí sí sería una motivación entonces extrínseco, visto de una manera correcta, ¿no? Por otro lado, pues la teoría de las necesidades adquiridas por McClelland, pues está hablando de esos conceptos que vimos aquí arriba, que son conceptos que son para evaluar el proceso de motivación, que es el logro y el poder, el logro y la afiliación. Y los empleados deben ser motivados en formas diferentes con base en sus necesidades adquiridas, ¿no? Entonces, obviamente aquí tiene relación de cierta forma con lo que dice Maslow, porque Maslow dice que cada persona pues hace su propia pirámide y no puede tener un proceso, autorrealizarse si obviamente no tiene lo que son las necesidades fisiológicas, por ejemplo, pues bien desarrolladas, ¿no? Bien o las de seguridad o las de pertenencia. Entonces, no puede llegar a autorrealizarse. Maestra, disculpe, entonces la teoría de los dos factores extrínsecos, perdón, y ay, maestra, no lo puedo decir. Sí, extrínseco e intrínseco. Ok, es de Maslow. No. ¿No? No. La motivación extrínseca e intrínseca es de Herzberg. De Herzberg, ok. Es que yo tenía una pregunta, entonces ahorita estoy checando lo que usted me dice, lo estoy checando con mis apuntes, entonces para corregirlas. Muy bien. Entonces, gracias. En la que se parece a Maslow, de los tres, el que se parece a Maslow, bueno, Maslow se parece a él porque es él, pero de los otros dos, quien se parece a Maslow es McClelland, ¿sí? ¿Por qué? Porque él habla de las necesidades adquiridas, o sea, cómo se va
según la necesidad que tiene ese seguidor o ese líder, qué es lo que va desarrollando como logro, ¿sí? Y cuál es la afiliación que va estableciendo dentro de ese logro, ¿sí? Y cómo es que va desarrollando el poder sobre los demás. Y eso es precisamente gracias a las necesidades que se van mejorando cada vez más, ¿sí? Entonces, por eso es como es a partir de las necesidades adquiridas, no es algo que está extrínseco, sino es algo que es totalmente intrínseco, ¿sí? Entonces, es muy similar a lo que dice Maslow, pero Maslow lo da como pirámides. No dice que una está relacionada con la otra, sino que primero una y después la otra, ¿ok? Ok, maestra, gracias. De nada. Entonces, y por otro lado está la teoría del reforzamiento, que bueno, esta postula que mediante las consecuencias o comportamientos las personas estarán motivadas a conducirse en forma predeterminadas. Utiliza la modificación del comportamiento por mediación, pues obviamente de su reforzamiento. Y pues uno de los componentes de la teoría del reforzamiento, pues es el estímulo que se le dé el comportamiento en respuesta a ese estímulo, ¿sí? A un estímulo al trabajador. Un estímulo me refiero pues a una llamada de atención, por ejemplo, ¿sí? Y el comportamiento de esa respuesta, al llamar la atención, ¿cuál es la respuesta de esta persona, ¿no? Si pues de plano dice, no, pues ya, hasta aquí y ya, ¿no? O si no, al contrario, dice, sí, voy a hacerlo enseguida y se ponen las pilas, ¿no? Entonces, la consecuencia del reforzamiento del comportamiento, ¿qué es lo que atrae como tal, ¿no? Entonces, este tiene mucha relación, pero de manera un poquito como que negativa, pero tiene más relación con la motivación extrínseca e intrínseca de Hesberg, la teoría del reforzamiento. Y bueno, aquí se da un ejemplo, dice un oficial de policía sanciona a quien excede el límite de velocidad con una consecuencia negativa, o sea, una infracción o multa, para desalentar la repetición de este comportamiento. ¿Sí? Eso es lo que es la teoría del reforzamiento. Entonces, ya pasando a otro punto que es lo que es el poder de recompensa, el poder coercitivo, el referente, el experto, el poder por información y el poder por conexión. Esos son los que tienen que estudiar ustedes, que están de hecho muy resumido en las sesiones pasadas, en la sesión pasada o pasada, sí, la antepasada, está muy bien resumido los conceptos, y por favor vayan, remítanse, porque bueno, estamos ya con tiempo, son las 6:53. Los lineamientos para desarrollar las habilidades políticas, pues aprender la cultura organizacional y quiénes son las personas en el poder, desarrollar buenas relaciones en el trabajo, en especial con el gerente, ser un jugador de equipo leal y honesto y ganar reconocimiento. Esos son los lineamientos para desarrollar habilidades políticas, ¿sí? Con respecto a la que vimos de política organizacional, pues esto es lo principal, las habilidades políticas. Por otra parte, la creación de redes, pues saber que son comportamientos, va en función de un comportamiento político, sí, que desarrolla esas mismas habilidades políticas y que los principales puntos son la relación entre reciprocidad y coaliciones, donde la reciprocidad incluye la creación de obligaciones y el desarrollo de alianzas y utilizarlas para lograr objetivos. Y las coaliciones pues son tácticas de influencia para lograr objetivos comunes, ¿sí? Entonces, y estos son los lineamientos que tienen ambas cuando se fusionan, pues es obviamente aprender la cultura organizacional y de las personas con poder, desarrollar buena relación de trabajo, en especial con su gerente, ser un jugador de equipo leal y honesto y bueno, ¿qué se gana con eso? Se gana reconocimiento y finalmente se hace un lazo, una creación de redes.
En cuanto al procedimiento de negociación, sí, hay que relacionar directamente la creación de las redes con la negociación, ¿sí? Eso es una habilidad, y esto se logra con las habilidades desarrolladas de la comunicación y de las habilidades políticas que van de la mano, donde se enfocan en los obstáculos, no en las personas. La parte propone primero, se escucha, se plantean preguntas con enfoques a satisfacer a la contraparte y no ceder rápido y pedir algo a cambio, ¿sí? Esas son las estrategias fundamentales que se desarrollan en el procedimiento de negociación. Aquí, bueno, están las variables del modelo normativo, que eso ya va dentro de las de contingencia, dentro del paradigma de contingencia, que, bueno, el modelo normativo pues tiene como variables los seguidores, los líderes, el estilo del liderazgo y la situación. ¿Sí? Son son cuatro categorías importantísimas o variables porque los seguidores pues están impulsados por el desarrollo, ¿sí? O sea, mantienen lo que es un compromiso. Los líderes están influenciados por su expertise, entonces ellos deciden, perdón, ellos consultan con el grupo, ellos facilitan, ellos delegan las actividades, ¿sí? Y bueno, la situación, ¿cuál es? Pues es un modelo basado en lo que es las decisiones, que obviamente son las decisiones, pero que van en relación coordinados con el tiempo que hay que pues entregar algo, ese tipo de trabajo, etcétera, con una determinada situación. Entonces, esos son los cuatro elementos importantes que se deben de tener en cuenta cuando estamos hablando del liderazgo normativo y pues obviamente forman la norma. En la situación esta que de entrega respecto al tiempo como meta, etcétera, forma la norma. El hecho del compromiso forma la norma también en equipo. El hecho de que el líder sea un expertise, pues forma forma la norma de cómo debe ser el líder, ¿sí? Debe de ser un facilitador, no un autoritarista o autoritario, ¿ok? Ahora, por otro lado, está el de trayectoria meta. Aquí las variables importantes son también cuatro, que son, bueno, perdón, son tres, pero con referencia a que, bueno, el líder más bien tiene que ver con el estilo de liderazgo, no más bien en cómo él se va a enfocar, sino en la posición que él va a adoptar, ¿no? Por ejemplo, los seguidores, pues son de cierta manera tienen el control, ¿sí? Aquí en trayectoria meta. Y el entorno hay que ver cómo se da ese entorno. Pues es una estructura en base a las tareas, autoridad formal y un grupo de trabajo meramente de trabajo. Y el estilo del líder va a ser directivo, de apoyo, participativo y orientado al logro. No va a ser la parte mediadora de facilitar, como por ejemplo en el normativo, de ya sea el estilo, ya sea de consultar, ¿sí? O de decidir junto con los seguidores. En este caso, porque ya está hecha una norma, una situación ya está dada, ¿no? Y por eso pues se encarga nada más de moderar. En este caso, pues sí es trayectoria meta, va enfocado a la meta, ¿no? Va enfocado a la orientación del logro. Todos obviamente van enfocados al logro, todos van enfocados pues a la meta final, nada más que el cómo lo van a llevar a cabo es lo que hace la diferencia, ¿sí? Y siempre se tiene en cuenta la situación en la que están, en el entorno, por eso es de contingencia, siempre se va a saber cómo va a ser el entorno, qué táctica es la que van a llevar a cabo para escoger dentro de la contingencia que está, cómo llevarlo a cabo para poder cumplir la meta, ¿verdad? Entonces, el otro es el sustituto del liderazgo, pues son los factores del escenario de trabajo que orientan los esfuerzos del trabajo sin la intervención de un líder.
Entre los posibles sustitutos para el liderazgo se encuentran las características del subordinado como variables, las características de las tareas que se han puesto y las características organizacionales, o sea, la situación del entorno. Cuando existen sustitutos, los gerentes deben evitar conductas de liderazgo y concentrarse en aquello que verdaderamente reclama atención externa. Sí, o sea, esto quiere decir que no es precisamente un líder, pero, pero sin embargo tienen que evitar, o sea, no es un líder, tienen que evitar conductas de liderazgo, es como más experimental, ¿sí? Es como un liderazgo, sí lo es, o sea, sí tiene que haber liderazgo, pero más experimental porque no es que sea el líder, eso se lleva a cabo cuando el líder no es el que está ya planeado que sea el que vaya a dirigir el grupo, ¿sí? Sino que se está llevando a cabo mientras como proceso de transición, ¿sí? Por otro lado, ya entonces entrando a lo que son los términos de comunicación, pues es el proceso de transmisión de información y significado. La verdadera comunicación se presenta solo cuando todas las partes entienden el mensaje, ¿sí? O sea, la información desde la misma perspectiva y también el significado. Siempre es importante conocer al receptor para informar o desarrollar una presentación de su interés para que sea realmente amena, concisa y antes se termine la comunicación, se debe revisar que se hayan comprendido y finalmente despedirse cordial y correctamente. Por otro lado, es importante dentro del proceso de comunicación estos 5 pasos que están en la figura 6.1, se llama modelo 6.1, el proceso de envíos de mensajes orales. ¿Sí? Por favor, estudienlo. Esos 5 pasos que están allí, pues o sea, se clasifican básicamente en desarrollar entendimiento mutuo, establecer su objetivo de comunicación, transmitir su mensaje, revisar la comprensión del receptor y obtener un compromiso y hacer seguimiento. Y les recuerdo que no es aprendernos de memoria esas palabras, porque si yo me hacen una pregunta de cuál es mejor, de cuál es, se opta por manejar los pasos de lo que es la habilidad de la comunicación, pues obviamente establecer un objetivo es parte de ello, pero obviamente ese no es el único punto, sino que el punto más importante pues viene siendo obtener un compromiso y hacer seguimiento, sería el último paso, porque es la meta de ese mensaje a donde se quiere llegar, ¿ok? Otro de los puntos importantes también es el proceso de recepción de mensajes, pues es que es la escucha, el análisis de eso que se escucha, que se trata de pensar después de poner atención en eso que estamos aprendiendo, y luego verificar la comprensión. ¿Y cómo se verifica esa comprensión? Pues parafraseando precisamente y lo que se está aprendiendo, ¿sí? Y observar también las señales no verbales, que eso no hice yo mucho énfasis en las señales no verbales, pero hay muchos capacitaciones en LinkedIn, ustedes pueden entrar, si tienen LinkedIn, le ponen habilidades no verbales y allí, pero eso es ya para ustedes, muy en lo personal, pueden hacer sus capacitaciones ahí en LinkedIn sobre las señales no verbales. La retroalimentación es el proceso de verificar los mensajes y determinar si los objetivos se cumplen en el momento en que una persona envía o recibe información. ¿Sí? Eso es lo que es la retroalimentación. Y el parafraseo es el proceso de asegurarse de la comunicación al hacer que el receptor vuelva a expresar el mensaje con sus propias palabras. Se usa para verificar si se comprendió. Se pregunta y se parafrasea. Eso es en cuanto a la habilidad de la comunicación. Ahora, en cuanto a, y es el último punto que tenemos que ver, ya de aquí te concluimos, es en cuanto a los conceptos de coaching. Pues coaching es el proceso de brindar retroalimentación motivacional para mantener y mejorar el desempeño.
Esta retroalimentación de coaching se basa en una relación cordial y de respaldo. No es una crítica de opinión. Ya eso lo vimos en la clase pasada sobre lo que significa. Y por otro lado, el mentoring es una forma de coaching en la cual un gerente más experimentado ayuda a uno protegido o que sea inexperto, pero que está como líder. Eso es lo que es un mentoring. Y bueno, dentro del manejo de conflicto encontramos esos estilos que están acá, que ya lo vimos también en la clase pasada, el estilo impositivo, el estilo negociador, que es más bien, se debe usar desde el punto de vista del negociador de manera temporal, es un estilo muy bueno, pero se usa de forma temporal. El estilo colaborativo, que es el mejor estilo para manejar los conflictos. El estilo evasivo, que es un estilo que no es positivo para resolver conflictos. El estilo complaciente, que tampoco es, o permisivo, que tampoco es un estilo que pues acaba lo que es un conflicto. Y bueno, esos son los estilos de manejo de conflicto que lo vimos en la clase pasada, y yo pienso que allí pues todavía lo tenemos bastante fresco ese conocimiento. Y ahora los pasos de la capacitación para instrucción en el puesto por parte de los coaching es el de que el participante recibe preparación, que el capacitador presenta la tarea, el participante realiza la tarea, el capacitador hace seguimiento, ¿sí? Esas son las formas en que el coaching se va expresando como un procedimiento, y la crítica se debe evitar a toda costa. No existe una crítica constructiva como tal, toda crítica es destructiva. Si usted debe corregir a alguien, nunca lo haga después del hecho, ¿sí? Lo hace mediante el procedimiento, en el proceso, se lo explica, pero no después de que lo termine de hacer la actividad, ¿ok? Entonces, esto es en manera general lo que hay que conocer sobre esta materia hasta la fecha de hoy. ¿De acuerdo? Ok, maestra, muchas gracias. De nada. Entonces, yo ahorita ya tengo que conectarme a una capacitación de la universidad, pero no quiero salirme sin dejar aquí las dudas del estudiante, proyectarlas. Entonces, si usted me puede apoyar en contestar estas preguntas, por favor. Ok, maestra. Voy a dar inicio a la presentación para que conteste estas de manera didáctica. Creo que me faltó ponerle... Aquí está el código aquí arriba, como puede ver, y la liga está... ok, ya. ¿Sí? Déjeme, A ver, la liga está ¿en dónde me encuentro? En los mensajes. Voy a quitar la musiquita esa que está un poco rara. Ahí está, esa es la liga. Y este es el código. Es que si quito ahora la música ya no la puedo quitar porque... Ok, como que se está tardando en cargar, maestra, no me abre, no me deja... La voy a volver a seleccionar.
A ver, maestra. Sí, vez es que, ajá, no me deja, defínalo. Ya, a ver, pero Ahora sí. ni siquiera le puse el numerito, maestra. Así no Ok. importa. Ok, déjeme ver. O sea, aquí voy a seleccionar una de las tres. Sí, así es. Los roles Rápido, la que gerenciales. sea, porque ya Bueno, se fue el tiempo. sí, ya, sí, no la. No, mire, y según yo sí le alcancé a picar, pero me Sí, puso no votaste a no, tiempo. no, Ajá, no fue a tiempo. Entonces, ok. ya se puso otra, ¿no? ¿Verdad? No, Todavía no, no. todavía no. Ujú. ¿Quién sabe por qué no se cambia? Bueno, lo voy a cambiar Sí, manual. ok. Ahí me está pidiendo apenas ya el numerito, maestra. Permítame. Ay, no, ya se lo quitó. Ya contestó esa, ¿verdad? Sí, ya la contesté. Muy bien, entonces aquí Fue incorrecta. no, a Paradigma. ver, no, ¿cómo se llama? La respuesta no la añadí, por eso le va a salir la tachita, ¿sí? Ah, ok. Lo que Ujú. quería era que usted nada más saber que usted cuál me contestaba. Ok. Ya, ¿sí? Entonces aquí dice que, bueno, menciona las principales características de los paradigmas y me contesta que la teoría crítica, la teoría de inversa y la teoría neutral y la teoría integradora, pero hay otras que dice la teoría liderazgo, la teoría de rasgos, la teoría de contingencia y la emergencia. Y hay otra que es la teoría del liderazgo tecnológico, liderazgo educacional y de salud. Y usted contestó la última. En este caso, pues obviamente sería la del medio, ¿sí? Ok. Porque es la teoría, la teoría crítica no la hemos visto dentro del liderazgo, ni tampoco la neutral, ¿sí? Ok. Pero Ah, sí, sí, ni las hemos visto, sí, cierto. Es que ahorita estaba con qué otra materia que también, con métodos alternos, maestra, acabo de presentar una y estábamos viendo las teorías críticas, pero es de otra cosa, pero es otra cosa, pero lo tienden a confundir, por eso sí. yo creo que me sonó y le puse. Sí, en este caso viene siendo la del medio, sí, la respuesta. Muy bien. Entonces, voy a poner otra vez la otra para que la conteste. Teorías de liderazgo, ok. Pero ya aquí de esta manera queda aquí expuesta las preguntas y pues la estudiante tenía duda, entonces para que ella vea cuál es la respuesta también. Ok. Y entonces va a apoyarme con esta también, por favor. Esa fue la primera. De Sí, un líder informativo, ajá, informativo. pues es el enlace, ¿no? Lo acabamos de ver aquí en esta presentación. Usted puso, ¿cuál El de puso usted? enlace. Puse el de enlace, que es el de. El de informativo son los de representante, el líder y de enlace, ¿sí? Y usted puso De el enlace. representante y enlace, así es, porque pues el portavoz y el divulgador pues no son de esa, no es informativo, ¿sí? El portavoz y es de, no, perdón, el portavoz es el que es es informativo, porque es precisamente el que informa y el difusor, ¿sí? Y enlace le recuerdo que es el que, pues hace las Es el relaciones, intermediario, el es intermediario, así que es, puedes terminar como siendo negociador. negociadores, así es Ya. como, tienen más, los interpersonales, pues como lo dice la palabra, son entre personas,
¿sí? Entonces, son todos aquellos que tengan que involucrar a una persona, como por ejemplo contratar, reuniones comerciales, ¿sí? Ese es interpersonal. El de decisiones, pues meramente decidir, tienen que decidir con recursos, decidir con innovación, decidir con respecto a la negociación de cobranzas o pagos, ¿sí? Ese es el de decisión. Y el informativo, pues es nada más puramente con información. Recabar, construir o definir información. Ese es el informativo. Entonces Puede aquí ser la ahí. respuesta viene Es siendo. monitor, difusor o portavoz. Así es correcto, ¿verdad? Así es correcto. Y pues obviamente aquí el negociador no es de esa clasificación, el negociador es de la clasificación de decisiones. ¿Ok? Porque finalmente es una decisión que toma para llegar a algo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, allí estuvo muy bien esa tablita, ese cuadrito, ¿sí? Sí, maestra. Sí, como quiera ya ahorita tomé fotos para poderlo escribir y estar ahí checando. Perfecto, excelente, muy bien. Sí me confundo con muchos términos. Sí, se tiende a confundir un poquito, pero nada más viendo la función que hacen, pues con eso, pues ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Pues el informativo es informar y todo lo que tenga que ver con las funciones que sean informar. El enlace no informa, el enlace establece ¿qué? Enlaces. Enlaces nada más. ¿Verdad? Y el representante no informa, el representante ¿qué hace? Es de Firma. decisión. Firma. Gestor, el de enlace puede ser el de emprendedor, gestor de problemas. Los recursos o ese no. Ese es el de decisión. Ese es el gestor de recursos. Ya. Ese es el de gestión de recursos, ¿sí? Que eso es otra clasificación. Ok, ya, y ahorita le voy a mejor abrir el libro, maestra, porque sí, o sea, me hice mucho bola. Pues nada más las tablitas esas que aparecen en el libro, no sé si, el libro no desarrolla una tablita o sí, no me acuerdo, pero yo sí, entonces nada más las tablitas estas, ya ahorita yo subo esta información a la plataforma, ¿sí? Ok. Y entonces, nada más la parte de las tablitas, igual se la pongo aquí, voy a dejar de presentar y le pongo las tablitas y le saca foto. Sí. Y con las tablitas esas ya puede basarse de allí, con esas tablitas para contestar si tiene alguna duda. A ver, que la aprenda, mire. Aquí está. Estoy poniendo en punta, aquí. Ya. ¿Ya se ve? Sí, ya. Aquí está el interpersonal, cuáles son y qué funciones hacen. ¿Sí? Sí. El de decisión es este. Sí, el representante, líder y enlace. Sí, estamos en ese, ¿verdad? Y luego ya el otro. El de gestor de decisión, emprendedor, gestor de problemas. Ajá, esos son los tipos. Así es, son los tipos. Dentro de la decisión, estos son los tipos de gerentes a que se dedican, ¿sí? Ok. Y esas son las funciones normalmente que hacen, ¿ok? Ok. Y para que se vea la diferencia. Y el otro es el informativo y los tipos de informativo. Monitor, difusor y portavoz. ¿Ok? Ok, maestra. Y estas son las funciones que hacen. ¿Ok? Que es informar. Todo tiene que ver con informar. Muy bien, entonces ya sería eso. Ya de esta manera, pues creo que aclaré la duda suya y aclaré la duda también de la estudiante que fue la que tenía duda, ¿verdad? Sí, maestro, muchas gracias. No, de nada, gracias a ti por participar y por siempre estar aquí apoyándome.
y apoyando a tus estudiantes. De esa manera apoyas a sus estudiantes. Te agradezco mucho y bueno, que tengas excelente tarde, Norma, y mucho éxito en el examen. Muchas gracias, maestra. Sí, eso espero. Y yo también espero Gracias. eso, claro que sí. Sí, gracias, maestra. Gracias. Bonito día. Bye. Bonito día. Bye bye.